¿Y si te revelara que esa imagen de Jesús que observas en catedrales, hogares y medios de comunicación no refleja su apariencia real? ¿Y si te explicara que el retrato comúnmente aceptado de un Jesús de tez clara es una representación distorsionada y alejada del verdadero Jesucristo de Nazaret? En este video vamos a descubrir la auténtica identidad de Jesús, respaldándonos en versículos bíblicos, datos históricos, hallazgos arqueológicos y estudios académicos. Nos adentraremos en la verdadera etnicidad y características físicas de Jesús, y también revelaremos cómo se impuso la imagen de un Jesús caucásico en la cultura global. Te invito a seguir este video hasta el final para comprender completamente esta revelación. Te prometo que será un relato fascinante que no querrás dejar pasar. Pero antes, permíteme darte la bienvenida a nuestro canal que acaba de iniciar. Estamos encantados de que te unas a nosotros en esta exploración apasionante. Aquí encontrarás contenido que no solo informa, sino que también inspira y se entrega con pasión, pensando especialmente en ti. Deseamos que te sientas parte de nuestra comunidad y que disfrutes cada video que compartimos. Te pedimos amablemente que te suscribas al canal para apoyarnos en ofrecer vídeos de alta calidad y para crecer juntos como una gran comunidad en Cristo. Tu apoyo contribuirá significativamente a nuestra misión. Que Dios te bendiga por ello. Ahora, procedamos a explorar cómo se configuró la imagen eurocentrada de Jesús en nuestra cultura. Esta representación de Jesús, con piel clara y rasgos europeos, no es fruto del azar. Esta imagen fue esculpida a lo largo de los siglos bajo influencias culturales, políticas y religiosas. Desde los albores del cristianismo, los creyentes e iconógrafos se esforzaron por representar a Jesús de una manera que resonara con sus entornos y valores culturales. La imagen más reconocida de Jesús fue moldeada durante el Renacimiento. Pintores renacentistas como Michelangelo y Leonardo da Vinci idearon representaciones de Cristo que, aunque majestuosas, eran decididamente europeas. El juicio final de Michelangelo, mostrado en la Capilla Sixtina, presenta a Jesús como una figura robusta, de piel clara y cabello claro. El Cenacolo de Leonardo también ilustra a Jesús con características similares, rodeado de sus apóstoles. Estas representaciones se normalizaron en Europa, no por su precisión histórica, sino porque personificaban los ideales estéticos de la época. El arte renacentista exaltaba la belleza de la forma humana según los estándares europeos, considerados bellos. Jesús, en estas obras, se transformó en un espejo de los ideales y perspectivas de la sociedad europea de entonces. Pero la propagación de esta imagen no se limitó solo a Europa. A medida que las potencias europeas extendían sus dominios coloniales, importaban su cultura, su fe y sus representaciones de Cristo. Los evangelizadores no solo compartían las buenas nuevas, sino también propagaban una específica imagen de Jesús, la del Jesús caucásico. En continentes como África, América y Asia, las poblaciones sometidas conocieron el cristianismo desde una perspectiva occidental, adoptando la figura de un Salvador de piel blanca que se integró profundamente en el imaginario religioso de incontables individuos. Esta representación de Jesús conlleva repercusiones significativas. No solamente moldeó la percepción de Cristo entre los creyentes, sino que también afectó cómo éstos se veían a sí mismos en relación con Él. En numerosos territorios colonizados, la imagen de un Jesús blanco respaldaba nociones de supremacía europea y de inferioridad de los pueblos indígenas. La idea de que la divinidad encarnada tenía el rostro de los colonizadores confería una justificación celestial a las estructuras de opresión y jerarquía impuestas por las potencias europeas.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En varios contextos, esta imagen de un Jesús caucásico se empleaba para legitimar el dominio colonial. Los colonizadores, convencidos de su superioridad racial y cultural, presentaban a un Cristo a su imagen y semejanza, argumentando así su proximidad con lo divino. Este concepto resultó especialmente pernicioso en el ámbito de la esclavitud. Los africanos esclavizados y transportados a América por los europeos fueron indoctrinados en el cristianismo de una manera que justificaba su opresión. La figura de un Jesús blanco se utilizaba como instrumento de dominación, insinuando que los africanos eran inferiores y que su redención dependía de la sumisión a sus amos blancos. Curiosamente, la Biblia no proporciona detalles sobre el aspecto físico de Jesús. Ninguno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, describe su apariencia física. Para una figura tan central en la historia, esta omisión en las Escrituras es notable. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer del limitado detalle que la Biblia brinda sobre la fisonomía de Jesús? Hay algunos textos que frecuentemente se citan en discusiones sobre su aspecto físico. Uno de ellos es el libro del Apocalipsis, donde Juan relata una visión de Cristo resucitado. Juan describe que su cabeza y cabello eran blancos como lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce pulido, como si hubiesen sido refinados en un horno, y su voz era como el rugido de muchas aguas. Apocalipsis 1, 14 a 15. La descripción de sus pies semejantes al bronce ha llevado a algunos a sugerir que Jesús podría haber tenido una tez más oscura, dado que el bronce es un metal de tono rojizo que se oscurece más al ser calentado. Otro texto que se menciona con frecuencia es Isaías 53:2, donde se habla del Mesías venidero. Dice que no tenía una forma ni hermosura que nos atrajera a él, ni apariencia que lo hiciéramos objeto de deseo. Esto implica que Jesús no era físicamente distinguido. Probablemente era un hombre de apariencia común para los estándares de su época. Sin embargo, estos textos no nos proporcionan detalles concretos sobre su tono de piel o etnicidad. Si te preguntas, con tan poca información bíblica acerca de su aspecto, ¿cómo podemos especular si era negro? Para abordar esta pregunta, debemos referirnos a la historia y la arqueología. Acompáñame en esta exploración. Consideremos el contexto geográfico y étnico de Jesús.
Nació en Belén, se crió en Nazaret y vivió la mayor parte de su vida en la región que hoy conocemos como Israel y Palestina. Este territorio, históricamente denominado Levante, ha sido un punto de encuentro de culturas, pueblos y imperios. Situada en la encrucijada entre África, Asia y Europa, ha sido habitada por una diversidad de grupos étnicos a lo largo de los siglos. En el primer siglo, sus habitantes probablemente mostraban una variedad de tonalidades de piel, predominando los tonos morenos o aceitunados, similares a los de las poblaciones actuales del Medio Oriente. Los colectivos semitas, entre los que se encontraba Jesús, incluían a diversas comunidades de la región, como los árabes. Estos grupos normalmente poseían tonalidades de piel claras a morenas, aunque existían variaciones entre ellos. Además, Jesús residió durante un periodo de control imperial romano, caracterizado por su enorme diversidad étnica. En aquel entonces, Palestina era un mosaico de diferentes etnias y culturas, debido a las interacciones comerciales que conectaban a África del Norte, Oriente Medio y Europa. Un punto que respalda la posibilidad de que Jesús tuviera un tono de piel oscuro es el relato bíblico de su exilio temporal en Egipto con su familia. El Evangelio según San Mateo 2, 13-15, narra que José, María y el pequeño Jesús se refugiaron en Egipto para eludir la persecución de Herodes, quien ordenó la matanza de los infantes en Belén. Egipto, situado en el extremo norte africano, ofrecía un santuario para ellos. Si Jesús y su familia se integraron sin ser notados entre los egipcios, cuya piel era predominantemente morena, esto indica que su aspecto físico no era muy distinto al de los nativos de esa región. África tiene un papel esencial en las escrituras sagradas. Desde sus primeras páginas se identifica como una zona de gran relevancia. En el Génesis se menciona que el jardín del Edén se ubicaba cerca de los ríos Tigris y Éufrates, localizados en lo que muchos consideran hoy día como Oriente Medio. Otro río, el Pishón, se menciona que discurría por la tierra de Kush, comúnmente asociada con la actual Etiopía. Esta mención antigua subraya una conexión geográfica significativa entre las narrativas bíblicas y el continente africano. A lo largo de la Biblia, particularmente en el Antiguo Testamento, África mantiene un papel protagónico, especialmente en las historias que afectan directamente a los israelitas. La Biblia continúa relatando que Egipto, una de las potencias más destacadas de la antigüedad, aparece en múltiples ocasiones como escenario de eventos bíblicos cruciales. Tanto la fuga de Jesús hacia esa tierra como el posterior éxodo de los israelitas están profundamente vinculados a Egipto, descrito como un refugio de salvación, pero también como un lugar de dominación. En el caso de Jesús, Egipto no solo fue el refugio de su familia huyendo de Herodes, sino también un símbolo de salvación en las narrativas bíblicas. Similar a como Moisés emergió como un líder en la corte egipcia antes de liberar a los israelitas de la esclavitud. Sin embargo, la Biblia no solo menciona a Egipto, sino también a otras naciones y pueblos africanos. En los textos sagrados, regiones como Kush, actual Etiopía, Put, hoy día Libia, y Seba son citadas repetidamente. En Jeremías 13:23 se plantea una pregunta retórica. ¿Puede cambiar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Este versículo subraya el reconocimiento de la piel oscura de los etíopes como una característica distintiva. En el Nuevo Testamento se destaca la historia de Simón de Cirene, quien cargó la cruz para Jesús. Cirene, ubicada en el norte de África, en lo que ahora es Libia, muestra que Simón era probablemente de piel oscura, aunque la Biblia no especifica su color de piel. Además, el eunuco etíope, uno de los primeros conversos al cristianismo mencionados en el Nuevo Testamento, Hechos 8, 26-40,
era un alto funcionario de la corte de la reina etíope, a quien Felipe, uno de los discípulos, le enseñó el Evangelio. La conversión del eunuco etíope simboliza el alcance del mensaje cristiano hacia África. Estas menciones sugieren una interacción significativa entre los israelitas antiguos, los primeros cristianos y las poblaciones africanas, más notable de lo que comúnmente se reconoce. Personajes como Simón de Cirene y el eunuco etíope ilustran que los africanos desempeñaban roles activos en los eventos bíblicos. Estas narrativas también abren el debate sobre la posible etnicidad africana de Jesús, incitando a revisar las historias y estudios académicos sobre su figura. Tradicionalmente, Jesús ha sido representado con rasgos europeos, especialmente en el cristianismo occidental. Sin embargo, con los avances en arqueología y antropología han surgido nuevas interpretaciones sobre su apariencia física. Un destacado académico en este debate es el Dr. Reza Aslan, autor de Sealot, La vida y los tiempos de Jesús de Nazaret, quien ha contribuido significativamente a esta discusión. En su estudio, Aslan postula que Jesús coincidiría con el perfil de un individuo promedio de Palestina en el siglo I, sugiriendo que su piel era probablemente de un tono oliva oscuro, acompañado de cabello negro y rasgos distintivos de la región mediterránea. Según Aslan y otros expertos, aunque Jesús era de origen judío y residía en un área poblada por semitas, su aspecto distaba mucho del representado habitualmente en las expresiones artísticas occidentales. En el ámbito de la antropología, especialistas han intentado elaborar una representación de Jesús que se apegue más a los contextos históricos y antropológicos, basándose en estudios de restos óseos y registros de su tiempo. En 2001, un conjunto de antropólogos forenses utilizó información arqueológica combinada con características típicas de los semitas de su región para modelar digitalmente a un hombre judío del primer siglo en Galilea. El modelo resultante era de un hombre con tez morena, características faciales anchas, ojos negros y cabello corto y oscuro, una imagen considerablemente alejada de las figuras pálidas predominantes en el arte occidental. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Aunque este modelo no afirma ser un retrato directo de Jesús, sí propone una alternativa más factible basada en los datos recopilados. Esta representación concuerda con la idea de que Jesús, como nativo de Medio Oriente, tendría un aspecto similar al de las personas contemporáneas de esa región y no al de un europeo blanco de cabello claro. Algunos académicos avanzan más, sugiriendo que Jesús podría tener ascendencia africana o por lo menos vínculos familiares o culturales con África. Este planteamiento se fortalece con el reconocimiento de que el Israel antiguo era parte de un entorno más amplio y diverso, vinculado con el vasto mundo afroasiático. Las interacciones como el comercio, la migración y el intercambio cultural entre África y Oriente Medio eran habituales, permitiendo una considerable movilidad entre estas áreas. La teoría de que Jesús o sus ancestros pudieran tener raíces africanas se apoya sólidamente en este contexto histórico. Desde una perspectiva afrocéntrica, la etnicidad de Jesús se considera crucial. Los académicos afrocéntricos proponen que Jesús, dadas las condiciones históricas y geográficas en las que vivió, probablemente era de tez más oscura.
Este argumento es parte de una iniciativa más amplia para reevaluar y reivindicar las figuras históricas de descendencia africana que han sido incorrectamente representadas a lo largo de la narrativa histórica occidental. Los defensores de esta perspectiva señalan que entre los primeros seguidores de Jesús se incluían personas de África, y su estancia en Egipto refuerza el vínculo entre Jesús y el continente africano. Las comunidades cristianas primitivas abarcaban desde la región de Levante hasta África, Europa y Asia. En algunas de las representaciones artísticas cristianas más tempranas, especialmente en lugares como Etiopía y la actual Sudán, antiguamente Nubia, Jesús es retratado con piel morena. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más longevas del mundo, ha representado tradicionalmente a Jesús con piel morena en su arte sacro. En estas imágenes, Jesús frecuentemente aparece como un hombre negro, rodeado de figuras de tonalidades de piel similares. El hecho de que la tradición cristiana etíope, que se remonta al siglo IV, haya mostrado consistentemente a Jesús como un hombre negro es destacable. La conversión inicial de Etiopía al cristianismo y su aislamiento histórico de la influencia europea sugieren que estas representaciones de Jesús no estaban influidas por los ideales occidentales de belleza o raza, sino que reflejan el contexto cultural y étnico de los cristianos africanos, quienes veían a Jesús como uno de los suyos. En el norte de África, las primeras comunidades cristianas también prosperaron notablemente. Alejandría, en Egipto, se convirtió en uno de los centros neurálgicos del pensamiento cristiano en el mundo antiguo. Teólogos como Agustín de Hipona, nacido en lo que hoy es Argelia, fueron cruciales en el desarrollo de la doctrina cristiana. Agustín, una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo, era africano, y muchos académicos sostienen que los primeros cristianos africanos probablemente percibían a Jesús desde una perspectiva que reflejaba sus propias experiencias e identidades. La representación de Jesús como un hombre negro en las antiguas comunidades cristianas africanas desafía la idea de que la imagen de un Jesús blanco haya sido predominante desde los comienzos. En cambio, sugiere que los primeros cristianos en África, y posiblemente en otras regiones, tenían una visión más diversa de la apariencia de Jesús. No obstante, la imagen de Jesús como un hombre de raza negra emergió como un emblema poderoso y una señal de resistencia para los esclavos africanos y sus descendientes. Dentro del contexto de las iglesias afrodescendientes, la representación de un Cristo que compartía el dolor de los oprimidos cobró un renovado significado. Jesús, quien enfrentó el sufrimiento y la muerte a manos de un imperio tiránico, se transformó en un ícono de esperanza y emancipación para los fieles negros. La idea de que Jesús pudiera haber sido de raza negra intensificó esta conexión, aportando una sensación de orgullo e identidad a aquellos que históricamente habían sido vistos como inferiores. En los siglos XX y XXI, la visión de un Jesús negro ha adquirido una prominencia creciente, especialmente en comunidades afroamericanas y africanas. El movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y el crecimiento de la teología de la liberación en Latinoamérica y África revitalizaron la imagen de un Jesús negro. Teólogos como James Cone, a menudo reconocido como el fundador de la teología de la liberación negra, insistieron en que Jesús debería ser interpretado como un aliado de los marginados. Para Cone y otros teólogos similares, la figura de un Jesús negro era esencial para comprender plenamente el mensaje del Evangelio, que aboga por la justicia y la liberación de los oprimidos. Cone criticó la teología predominante por no adherirse al principio bíblico que destaca el compromiso divino con los desfavorecidos, proponiendo que Jesús, como figura de liberación,
debía ser visto como alguien que se identifica con las luchas de la comunidad negra. En este contexto, la representación de Jesús como negro se erigió como un símbolo de poder y resistencia ante la opresión. Para los cristianos negros, particularmente en Estados Unidos y África, la idea de Jesús como un hombre de su misma raza trajo un impacto emocional y espiritual profundo. Esto no solo era una reivindicación de la historia, sino también una afirmación de la dignidad, identidad y pertenencia en un mundo que había usado la religión como herramienta de dominación y exclusión. A medida que más teólogos negros, artistas y activistas abrazaron y difundieron la imagen de un Cristo negro, este concepto comenzó a resonar a nivel global. En las congregaciones afroamericanas, la noción de un Jesús negro presentaba un relato potente y alternativo frente a siglos de racismo y marginación. Para muchos, el Cristo negro simbolizó la solidaridad divina con los oprimidos, ofreciendo no solo redención espiritual, sino también un llamamiento a la liberación social y política. La visión de un Jesús negro no es solamente un tema de debate moderno, sino que tiene raíces históricas profundas en las primeras interpretaciones cristianas fuera de Europa. Estudios recientes han demostrado que en las comunidades cristianas de la antigua Roma, donde se encontraban creyentes de múltiples etnias, las representaciones de figuras sagradas, como Jesús, no seguían un estándar único, lo que sugiere una comprensión más inclusiva de su imagen. Investigaciones en iconografía cristiana han revelado que, antes del periodo bizantino, no existía un consenso claro sobre la representación física de Jesús. Los hallazgos arqueológicos en lugares como Egipto y Siria muestran una variedad de representaciones que incluyen características tanto europeas como africanas y de Medio Oriente, lo que indica una percepción más fluida y menos racializada de su figura. En el contexto de la expansión del cristianismo en África subsahariana, especialmente durante y después del período misionero europeo, las adaptaciones locales de la imagen y enseñanzas de Jesús se mezclaron con tradiciones y prácticas espirituales indígenas. Este sincretismo cultural dio lugar a formas únicas de culto y representación visual de lo divino que diferían significativamente de las occidentales. La teología negra de la liberación, que ganó prominencia en la segunda mitad del siglo XX, no solo reexaminó la figura de Jesús desde una perspectiva racial, sino que también cuestionó las estructuras de poder dentro de las iglesias cristianas establecidas. Este movimiento argumenta que el cristianismo, tal como se ha practicado históricamente en contextos de poder occidental, ha a menudo ignorado las realidades de opresión y sufrimiento que son centrales en las enseñanzas de Jesús. En la literatura contemporánea y en el arte, la figura de un Jesús negro ha sido explorada no solo como un símbolo religioso, sino también como un punto de partida para discusiones más amplias sobre raza, identidad y resistencia. Autores y artistas de la diáspora africana han reinterpretado la vida y el simbolismo de Jesús para abordar cuestiones actuales de justicia social y emancipación. Paralelamente, en algunas partes de América Latina y el Caribe, la imagen de un Jesús que comparte rasgos físicos y experiencias con comunidades afrodescendientes ha fortalecido la identificación y la devoción entre los creyentes. En países como Brasil y Cuba, Jesús es a menudo visto como un aliado en las luchas contra la desigualdad racial y la injusticia. La influencia de estas representaciones va más allá de lo teológico y lo cultural, alcanzando también al ámbito político. En naciones donde los ciudadanos enfrentan discriminación y adversidad, Jesús es visto como un modelo de resistencia pacífica y desafío al orden establecido.
un enfoque que ha inspirado a muchos líderes y movimientos sociales. Un aspecto menos explorado, pero igualmente importante, es el impacto de estas representaciones en la educación religiosa. Los currículos que incluyen una variedad de representaciones de Jesús ayudan a promover un entendimiento más inclusivo y multicultural del cristianismo, lo que puede fomentar un mayor respeto y comprensión entre jóvenes de diferentes orígenes. En el ámbito académico, el interés por explorar y comprender las diversas representaciones de Jesús ha llevado al desarrollo de nuevos campos de estudio dentro de la teología y la historia religiosa. Esto incluye la exploración de textos apócrifos y de tradiciones orales que pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre su vida y su ministerio. Finalmente, el debate sobre la raza de Jesús también ha influido en el diálogo interreligioso. Reconocer la diversidad en las representaciones de figuras sagradas puede ayudar a construir puentes de entendimiento entre diferentes fechas y culturas, promoviendo un espíritu de mayor tolerancia y cooperación en un mundo cada vez más globalizado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el origen de las civilizaciones africanas? La Biblia, un libro lleno de misterios y revelaciones, nos ofrece una perspectiva fascinante sobre el linaje de las naciones. Después del gran diluvio que devastó el mundo, Noé y su familia emergieron como los únicos supervivientes de la humanidad. Dios les ordenó repoblar la tierra, Génesis 9:1, una misión que aceptaron con responsabilidad. Entre los 8 sobrevivientes estaban los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, junto con sus respectivas esposas. En este contexto, Cam se destaca como el patriarca de las naciones africanas. La Biblia nos cuenta que de él surgieron los pueblos negros, marcando el comienzo de un linaje que se extiende a través de siglos. Cam es descrito como un hombre de piel oscura. Esta interpretación nos da una pista sobre las características físicas de sus descendientes. La diversidad genética de Noé y su familia permitió la formación de distintas etnias, cada una reflejando una parte del amplio espectro humano. De este mestizaje inicial emergió una rica herencia cultural y racial que aún se puede observar hoy en día. El viaje de Cam y su descendencia no fue fácil. Debieron enfrentar desafíos y adaptarse a nuevas tierras mientras mantenían viva su identidad. Su legado se puede rastrear en las civilizaciones africanas que florecieron posteriormente, cada una aportando al mosaico cultural del continente. La historia de Cam es un testimonio de resistencia y adaptación, un tema recurrente en las narrativas bíblicas. Pero ¿por qué este tema sigue siendo tan importante para nosotros después de tantos años? ¿Cómo podemos aprender de los orígenes de un pueblo tan importante como los africanos? Antes de comenzar, comparte este video con alguien que amas a través de WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Y si te gustan estudios completos como este, que trasladan las antiguas enseñanzas bíblicas a nuestros tiempos actuales, comenta abajo: quiero más. De esa manera sabré si realmente quieres más videos como este. Pero siguiendo con el tema principal, la orden divina de repoblar la tierra no solo implicaba multiplicarse, sino también establecer nuevas naciones y culturas. Los descendientes de Cam cumplieron con esta misión, esparciéndose por África y más allá, llevando consigo las enseñanzas y tradiciones de su patriarca. Así, el linaje de Cam se convirtió en la semilla del pueblo africano, una herencia que continúa influyendo en el mundo moderno. La historia de Noé y su familia después del diluvio es fundamental para entender el origen de las civilizaciones. Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, recibió la misión de salvar a la humanidad
y los animales del diluvio. Tras su obediencia, Dios estableció un pacto con él, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. Génesis 9:11. Este nuevo comienzo fue el punto de partida para la reconfiguración del mundo postdiluviano. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, jugaron un papel crucial en esta reconfiguración. Cada uno de ellos se convirtió en el patriarca de diferentes grupos étnicos y naciones. Sem es conocido como el antepasado de los semitas, incluyendo a los israelitas y árabes. Jafet es considerado el padre de los pueblos europeos y algunos asiáticos. Cam, por su parte, es el padre de los pueblos africanos, un hecho que exploraremos en profundidad. La Biblia nos proporciona un relato detallado de los descendientes de Noé en Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones. Aquí se mencionan los nombres de los hijos y nietos de Noé, estableciendo las bases para las futuras civilizaciones. Este capítulo es esencial para entender cómo se dispersaron las diferentes etnias por la tierra. Cam, con sus 4 hijos, Cush, Mizraim, Put y Canaán, se destaca por ser el antepasado de varias naciones africanas y del Medio Oriente. La reconfiguración del mundo tras el diluvio fue un proceso complejo y lleno de desafíos. Noé y sus hijos no solo repoblaron la tierra, sino que también establecieron las bases de las culturas y civilizaciones que conocemos hoy. El papel de Cam y su descendencia en este proceso es fundamental para entender la diversidad étnica y cultural del mundo antiguo, y su influencia perdura hasta nuestros días. Después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Génesis 9:1. Esta orden divina fue el comienzo de una nueva era para la humanidad. Noé, junto con sus hijos y sus esposas, se enfrentaron a la monumental tarea de repoblar un mundo desolado. Cada uno de ellos recibió la responsabilidad de establecer nuevas naciones y culturas, una misión que aceptarían con determinación y fe. Cam, siendo uno de los hijos de Noé, tuvo un papel significativo en esta tarea. La Biblia nos cuenta que sus descendientes se dispersaron por África y otras regiones, formando las primeras civilizaciones postdiluvianas. La obediencia a la orden de Dios no solo implicaba multiplicarse, sino también establecer nuevas formas de vida, adaptarse a diferentes entornos y preservar la herencia cultural y espiritual de sus antepasados. La dispersión de los descendientes de Noé no fue un proceso sencillo. Enfrentaron numerosos desafíos, desde condiciones climáticas adversas hasta la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías y formas de sustento. Sin embargo, su determinación y fe en las promesas de Dios les permitieron superar estos obstáculos y establecerse en diversas regiones. Esta dispersión fue el inicio de la diversidad étnica y cultural que caracteriza a la humanidad. El mandato de repoblar la tierra también tenía un propósito espiritual. Dios quería que la humanidad recordara su pacto y viviera de acuerdo con sus enseñanzas. Los descendientes de Cam, como parte de esta misión, llevaron consigo no solo su herencia genética, sino también las lecciones y mandatos divinos que habían aprendido. Así, a través de generaciones, se mantuvo viva la conexión con Dios y su propósito para la humanidad. Las esposas de los hijos de Noé son figuras misteriosas en la narrativa bíblica. Aunque no se mencionan sus nombres, su presencia y papel son fundamentales en la historia de la humanidad postdiluviana. Estas mujeres, junto con sus esposos, participaron en la repoblación de la tierra, enfrentando los mismos desafíos y contribuyendo significativamente al establecimiento de nuevas naciones y culturas. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre estas mujeres, lo que ha llevado a numerosas especulaciones e interpretaciones a lo largo de los siglos.
Algunos estudiosos sugieren que podrían haber venido de distintas regiones, aportando diversidad genética y cultural al linaje de Noé. Esta diversidad habría sido crucial para la formación de las diferentes etnias y civilizaciones que surgieron después del diluvio. El papel de estas mujeres no debe subestimarse. Ellas fueron las madres de las futuras generaciones, transmitiendo conocimientos, tradiciones y valores. Su influencia se puede ver en las características culturales y sociales de los pueblos descendientes de Sem, Cam y Jafet. La falta de información específica sobre ellas en la Biblia no disminuye su importancia, sino que añade un elemento de misterio y reverencia hacia su contribución. La historia de las esposas de los hijos de Noé nos recuerda que, a menudo, los personajes menos conocidos o mencionados desempeñan roles cruciales en la historia. Su valentía y dedicación permitieron la continuidad de la humanidad y la diversidad cultural que conocemos hoy. Reflexionar sobre su legado nos invita a apreciar la complejidad y riqueza de nuestra herencia ancestral. Cam es una figura central en la genealogía bíblica, conocido como el antepasado de los pueblos africanos. La Biblia nos dice que fue uno de los 3 hijos de Noé, y su linaje se menciona en detalle en Génesis 10, 6, 20. Cam tuvo 4 hijos, Cush, Misraim, Put y Canaán, quienes se convirtieron en los patriarcas de varias naciones africanas y del Medio Oriente. Esta conexión establece a Cam como una figura clave en la historia de la humanidad. El significado del nombre Cam es relevante para entender su papel y el de sus descendientes. En hebreo y arameo, Cam significa caliente o oscuro, lo que sugiere que él y sus descendientes eran de piel oscura. Este detalle etimológico nos ofrece una pista sobre las características físicas de los pueblos que descendieron de él. Cam y su linaje representan una parte esencial del mosaico étnico y cultural del mundo antiguo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La historia de Cam no está exenta de controversias. En Génesis 9, 20, 27 encontramos el relato de Noé plantando una viña, emborrachándose y siendo descubierto desnudo por Cam. Este incidente resultó en una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam. Aunque este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, su inclusión en la narrativa bíblica resalta la complejidad de las relaciones familiares y las consecuencias de las acciones individuales. A pesar de este incidente, la contribución de Cam y sus descendientes a la historia humana es innegable. Desde las civilizaciones de Cush y Misraim hasta los pueblos de Put y Canaán, el linaje de Cam ha dejado una marca indeleble en la historia y cultura mundial. Su legado continúa siendo una parte vital de la narrativa bíblica y de nuestra comprensión del desarrollo de las civilizaciones africanas. ¿Y sabes realmente cuál es el verdadero significado del nombre Cam? El nombre Cam tiene un significado profundo y revelador en los idiomas hebreo y arameo. En hebreo, Cam se traduce como calor
o negro, lo cual se relaciona con la piel oscura de sus descendientes. Este significado etimológico es crucial para entender la descripción y las características físicas de las naciones que descendieron de Cam. Además, el nombre refleja la importancia de la nomenclatura en las antiguas tradiciones bíblicas. El nombre también tiene una connotación en arameo, donde Amón puede interpretarse como del color de algo ardiente. Esto sugiere una conexión directa con la apariencia física de Cam y sus descendientes, marcando un rasgo distintivo que se ha mantenido a lo largo de generaciones. La elección de nombres en la Biblia no es aleatoria. Cada nombre porta un significado y una historia que contribuyen a la comprensión más amplia de la narrativa bíblica. La etimología del nombre Cam no solo identifica una característica física, sino que también resalta su papel en la diversidad étnica y cultural. Los nombres en la Biblia a menudo reflejan aspectos importantes de la personalidad, el destino o la apariencia de una persona. En el caso de Cam, su nombre encapsula su legado y la herencia que transmitiría a sus descendientes, destacando la importancia de su linaje en la formación de las civilizaciones africanas. Entender el significado del nombre Cam nos permite apreciar mejor la profundidad de las narrativas bíblicas y la manera en que los antiguos hebreos concebían la identidad y el propósito. Este conocimiento enriquece nuestra comprensión de la historia bíblica y de las raíces de los pueblos africanos, subrayando la interconexión entre nombre, identidad y destino en las escrituras sagradas. La familia de Noé representa un microcosmos de la diversidad étnica y genética que se desarrollaría después del diluvio. Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, junto con su esposa y sus hijos, formaron el núcleo de la humanidad postdiluviana. La diversidad de sus descendientes refleja la rica herencia genética y cultural que se dispersaría por todo el mundo. El mestizaje dentro de la familia de Noé es un tema fascinante. Cada uno de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, fundó diferentes grupos étnicos y naciones. Este mestizaje inicial permitió la formación de una vasta diversidad de pueblos, cada uno con sus propias características físicas y culturales. La Biblia menciona que Noé vivió 350 años después del diluvio, Génesis 9:28, lo que sugiere que pudo haber visto varias generaciones de su descendencia. El matrimonio y la procreación de los hijos de Noé con mujeres de diversas procedencias pueden haber contribuido a esta diversidad. La Biblia no detalla los orígenes de las esposas de Sem, Cam y Jafet, lo que ha llevado a especulaciones sobre su papel en la mezcla de linajes. Este mestizaje refleja el plan divino de repoblar la tierra con una humanidad variada y rica en culturas, cumpliendo así con el mandato de Dios. La historia de Noé y su familia es un testimonio de la unidad y diversidad de la humanidad. Su linaje no solo repobló la tierra, sino que también estableció las bases para las civilizaciones futuras. Este mestizaje inicial es un recordatorio de que la diversidad genética y cultural es una parte integral del plan divino y que todas las naciones y pueblos tienen un origen común en la familia de Noé. El mestizaje que comenzó con Noé y su familia continúa siendo una característica definitoria de muchas sociedades modernas. Un ejemplo notable es Brasil, donde la historia ha tejido una rica mezcla de etnias debido a la colonización portuguesa, la presencia continua de pueblos indígenas y la llegada de africanos durante el período colonial. Esta diversidad ha forjado una de las poblaciones mestizas más grandes y variadas del mundo. En Brasil es común ver una impresionante variedad de colores de piel y rasgos faciales, un reflejo del mestizaje histórico.
Esta diversidad no solo es un testimonio del legado de Noé y sus hijos, sino también una muestra de cómo las culturas pueden fusionarse para crear una sociedad rica y multifacética. El mestizaje brasileño es una evidencia viva de la capacidad humana para adaptarse y evolucionar a través de las generaciones. Otros países, como México y Perú, también presentan una rica mezcla de etnias debido a la fusión de culturas indígenas y europeas, especialmente españolas. En México, la mezcla de pueblos indígenas con colonizadores europeos ha dado lugar a una población mestiza diversa, con una herencia cultural y genética que enriquece la identidad nacional. Perú, por su parte, es un ejemplo de cómo las influencias africanas, indígenas y europeas se han combinado para formar una sociedad única. Estos paralelos modernos nos recuerdan que el mestizaje no es un fenómeno nuevo, sino una continuación del proceso iniciado por Noé y su familia. La diversidad étnica y cultural que vemos hoy es un reflejo de miles de años de historia compartida. Apreciar esta diversidad nos ayuda a entender mejor nuestras raíces y a valorar la riqueza de las culturas que forman parte de nuestro mundo. Cam, uno de los hijos de Noé, tuvo 4 hijos: Cush, Mizraim, Put y Canaán. Cada uno de ellos se convirtió en el fundador de naciones importantes que jugaron roles significativos en la historia bíblica y en la formación de civilizaciones africanas y del Medio Oriente. La Biblia menciona a estos descendientes en Génesis 10, 6, 20, proporcionando un mapa genealógico de su expansión y legado. Cush, el primogénito, es conocido por ser el padre del pueblo que habitó en la región que hoy corresponde a Etiopía y Sudán. Su nombre significa negro, lo que refuerza su identidad como patriarca de los pueblos negros. La civilización de Cush, también conocida como el Reino de Cush, fue una de las más prósperas y poderosas de la antigüedad, destacándose por su riqueza y comercio. Mizraim, el segundo hijo de Cam, es el antepasado de los egipcios. Su nombre en hebreo se traduce como Egipto, y sus descendientes poblaron la región que hoy conocemos como Egipto. La civilización egipcia es una de las más antiguas y avanzadas, famosa por sus logros en arquitectura, escritura y ciencia. Mizraim y sus descendientes jugaron un papel crucial en la historia del antiguo mundo mediterráneo. Put, el tercer hijo, es menos conocido, pero sus descendientes poblaron regiones de África y del Medio Oriente, incluyendo Libia y Somalia. El nombre Put puede interpretarse como arco, indicando una conexión con tribus cazadoras que usaban arcos para cazar. Por último, Canaán, el cuarto hijo, es conocido por ser el antepasado de los cananeos, una civilización que habitó la región de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Cada uno de estos hijos de Cam dejó un legado duradero, contribuyendo a la formación de diversas naciones y culturas. Cush, el primer hijo de Cam, es una figura central en la genealogía de los pueblos africanos. Su nombre significa negro en hebreo, lo que lo identifica como el primer patriarca del pueblo negro. Según la Biblia, Cush es el antepasado de diversas naciones que habitaron la región del Alto Nilo, específicamente en lo que hoy conocemos como Sudán y Etiopía, Génesis 10, 6, 7. La civilización de Cush, también conocida como el Reino de Cush, fue una de las más influyentes y poderosas de la antigüedad. El reino de Cush floreció en una región estratégica del Alto Nilo, con su capital en Meroe. Esta civilización se destacó por su riqueza, comercio y logros culturales. Los cushitas eran conocidos por su habilidad en la metalurgia y su comercio con otras civilizaciones, como Egipto y el Medio Oriente. La Biblia menciona a Cush y sus descendientes como parte integral de la historia de la humanidad, subrayando su importancia en el desarrollo de las civilizaciones africanas.
Además de su influencia en África, los descendientes de Kush se expandieron hacia otras regiones, dejando un legado duradero. Los griegos se referían a ellos como etíopes, que significa rostros quemados o rostros negros, lo que resalta su característica distintiva. La asociación de Kush con Etiopía ha perdurado a lo largo de los siglos y su influencia se puede ver en la cultura y la historia de esta región. La historia de Kush es un testimonio del impacto duradero de los descendientes de Cam en la historia mundial. Su legado no solo se limitó a África, sino que también se extendió a otras regiones, dejando una marca indeleble en la cultura y la civilización humana. La figura de Kush y su descendencia nos recuerda la rica herencia que comparten los pueblos africanos y su contribución significativa a la historia de la humanidad. El reino de Kush, fundado por los descendientes de Kush, se estableció como una de las civilizaciones más prósperas del antiguo mundo africano. Situado en la región del Alto Nilo, lo que hoy corresponde al actual Sudán, Kush se destacó por su riqueza, poder y sofisticación cultural. Su capital, Meroe, fue un centro de comercio, arte y tecnología que atrajo la atención de otras grandes civilizaciones como Egipto y Grecia. Meroe era famosa por su producción de hierro y sus técnicas avanzadas en metalurgia, lo que permitió a los kushitas crear herramientas, armas y ornamentos de alta calidad. Esta industria metalúrgica no solo fortaleció su economía, sino que también les dio una ventaja militar significativa. Los artesanos de Kush eran altamente respetados y sus productos se comercializaban ampliamente, lo que contribuyó a la prosperidad y la influencia del reino. Además de su poder económico y militar, Kush también era un centro de aprendizaje y cultura. Los kushitas desarrollaron un sistema de escritura propio conocido como meroítico, que aunque aún no se ha descifrado completamente, muestra su avance en la comunicación escrita. Los templos y pirámides construidos en Meroe y otras ciudades kushitas reflejan una profunda conexión con su herencia religiosa y cultural, influenciada en parte por la interacción con Egipto. El legado del reino de Kush perdura hasta hoy, como un símbolo de la grandeza y la sofisticación de las antiguas civilizaciones africanas. Su historia es un recordatorio de la capacidad de los pueblos africanos para construir sociedades avanzadas y prósperas, dejando una huella indeleble en la historia mundial. La civilización de Kush es un testimonio del ingenio, la resiliencia y la riqueza cultural de sus habitantes. Los descendientes de Kush, conocidos como kushitas, jugaron un papel crucial en la historia del noreste de África y más allá. La Biblia se refiere a estos pueblos en múltiples ocasiones, destacando su importancia y su influencia en la región. Génesis 10, 6, 7. Los kushitas, que incluyen a los etíopes, se establecieron en áreas que abarcan desde Sudán hasta el sur de Arabia Saudita, creando una rica y diversa herencia cultural. La civilización etíope, una de las descendencias más notables de Kush, es famosa por su historia antigua y su contribución al desarrollo del cristianismo en África. Etiopía es mencionada en varios textos bíblicos, incluyendo el relato de la reina de Saba y su visita al rey Salomón. Primero Reyes 10, 1, 13. Esta historia subraya la conexión entre los pueblos etíopes y las grandes civilizaciones del antiguo Israel, reflejando un intercambio cultural y religioso significativo. Los kushitas también se extendieron a otras partes de África, influenciando regiones como Nubia y el Cuerno de África. La interacción entre los pueblos kushitas y otras civilizaciones africanas y del Medio Oriente resultó en una mezcla de tradiciones, lenguas y prácticas culturales. Este sincretismo es evidente en la diversidad de las culturas kushitas que han mantenido sus identidades únicas a lo largo de los siglos.
El legado de los cusitas y etíopes es una parte integral de la historia africana. Sus contribuciones a la civilización, la religión y la cultura continúan siendo reconocidas y celebradas. A través de sus descendientes, los cusitas han dejado una marca indeleble en la historia del continente africano y han contribuido significativamente al patrimonio cultural de la humanidad. Misraim, el segundo hijo de Cam, es reconocido como el patriarca del antiguo Egipto. Su nombre en hebreo se traduce literalmente como Egipto, y sus descendientes poblaron la región que hoy conocemos con ese nombre. Génesis 10:6, 13-14. Los egipcios, como descendientes de Misraim, desarrollaron una de las civilizaciones más avanzadas y duraderas del mundo antiguo, famosa por sus impresionantes logros en arquitectura, escritura y ciencia. La civilización egipcia, con sus faraones, pirámides y templos, es un testimonio del ingenio y la capacidad organizativa de los descendientes de Misraim. Los egipcios inventaron uno de los primeros sistemas de escritura, los jeroglíficos, que les permitió registrar su historia, religión y conocimientos. Esta capacidad para documentar su cultura y su administración contribuyó al desarrollo de una sociedad altamente estructurada y sofisticada. Misraim y sus descendientes jugaron un papel crucial en la historia bíblica. Egipto es mencionado en numerosas ocasiones en la Biblia, no solo como un lugar de gran riqueza y poder, sino también como escenario de eventos significativos, como la esclavitud de los israelitas y el éxodo liderado por Moisés. Éxodo 1:14. La interacción entre los israelitas y los egipcios tuvo un impacto profundo en ambas civilizaciones, moldeando sus historias y sus culturas. El legado de Misraim se puede ver en la influencia duradera de la cultura egipcia en el mundo. Desde su arte y arquitectura hasta su religión y literatura, los antiguos egipcios dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. La civilización que fundaron continúa fascinando y educando a generaciones, siendo un símbolo del ingenio humano y la capacidad para crear sociedades avanzadas y duraderas. Put, el tercer hijo de Cam, también conocido como Fut, en algunas traducciones bíblicas, es otro patriarca importante de las naciones africanas. Génesis 10:6. Su nombre, que se interpreta como arco, sugiere una conexión con tribus cazadoras que utilizaban arcos y flechas. Los descendientes de Put se establecieron en regiones que incluyen Libia, Somalia y otras partes del este de África, formando parte de las primeras civilizaciones africanas. Libia, una de las regiones asociadas con Put, es mencionada en la Biblia en varias ocasiones, indicando la importancia de sus habitantes en el contexto del mundo antiguo. Los libios eran conocidos por su habilidad en la guerra y por sus arqueros expertos, lo que corresponde con el significado del nombre Put. Su presencia en la historia bíblica y en las interacciones con otras naciones subraya su relevancia en la región. Somalia, otro lugar vinculado a los descendientes de Put, tiene una historia rica y compleja. Los somalíes han sido comerciantes y marineros durante siglos, interactuando con civilizaciones del Medio Oriente y del subcontinente indio. Esta región ha mantenido una herencia cultural distintiva, reflejando la diversidad de influencias que han moldeado a sus habitantes a lo largo del tiempo. El legado de Put se extiende más allá de estas regiones específicas. La influencia de sus descendientes puede encontrarse en diversas partes del África Oriental y el Medio Oriente, donde contribuyeron a la formación de culturas y sociedades únicas. La historia de Put y sus descendientes es un recordatorio de la vasta red de conexiones que existían en el mundo antiguo y de cómo los pueblos africanos han jugado un papel crucial en la historia de la humanidad. Canaán, el cuarto hijo de Cam, es una figura compleja en la narrativa bíblica.
Según el relato de Génesis 9:20-27, Canaán fue maldecido por Noé después de un incidente en el que Cam vio a su padre desnudo y se burló de él. Como consecuencia, Noé declaró que Canaán sería siervo de siervos para sus hermanos. Esta maldición ha sido objeto de numerosos debates e interpretaciones a lo largo de la historia. A pesar de esta maldición, los descendientes de Canaán se convirtieron en los cananeos, un grupo étnico diverso que habitó la región de Canaán, conocida hoy como Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Los cananeos son mencionados frecuentemente en la Biblia como los principales rivales de los israelitas. Su cultura y religión, que incluía prácticas como el sacrificio de niños a deidades como Moloch, fueron condenadas en las Escrituras. Levítico 18:21. Los cananeos construyeron ciudades-estado avanzadas y desarrollaron una rica cultura con su propio sistema de escritura y arte. A pesar de la maldición de Noé, los cananeos lograron prosperar durante muchos siglos. Su influencia en la región fue significativa, aunque eventualmente fueron conquistados por los israelitas bajo el liderazgo de Josué, como se relata en el libro de Josué. La historia de Canaán y sus descendientes es un recordatorio de las complejidades de las narrativas bíblicas y de cómo las maldiciones y bendiciones pueden afectar el destino de los pueblos. A través de su historia, vemos la interacción entre juicio divino y la agencia humana, y cómo las civilizaciones pueden prosperar o declinar en respuesta a una combinación de factores espirituales y materiales. El legado de Canaán es una mezcla de grandeza y controversia. Aunque fue maldecido por Noé, sus descendientes lograron establecer una de las culturas más avanzadas y sofisticadas de la antigüedad. La región de Canaán, rica en recursos y estratégicamente ubicada, se convirtió en un centro de comercio y cultura que atrajo a diversas civilizaciones. Los cananeos eran conocidos por su habilidad en la construcción, su arte y su escritura, lo que les permitió dejar una marca duradera en la historia. Las ciudades-estado de Canaán, como Jericó y Jerusalén, eran ejemplos de desarrollo urbano y organización política avanzada. Estas ciudades se convirtieron en centros de poder y comercio, influenciando a sus vecinos y jugando un papel crucial en la historia de la región. La Biblia describe numerosas interacciones entre los israelitas y los cananeos, subrayando tanto los conflictos como las influencias culturales mutuas. Josué 6:1-27. A pesar de sus logros, la maldición de Canaán no puede ser ignorada. Esta maldición, pronunciada por Noé, tuvo implicaciones duraderas para sus descendientes. Los israelitas, al entrar en la tierra prometida, vieron a los cananeos como adversarios que debían ser subyugados o eliminados, cumpliendo así la profecía de Noé. La conquista de Canaán por los israelitas es un evento clave en la narrativa bíblica y refleja la complejidad de las promesas y juicios divinos. El legado de Canaán, por lo tanto, es dual. Por un lado, es una historia de prosperidad y contribución cultural significativa. Por otro, es un recordatorio de las consecuencias de las acciones humanas y los juicios divinos. Esta dualidad en la narrativa de Canaán ofrece lecciones importantes sobre la historia, la moralidad y la fe, subrayando cómo las bendiciones y maldiciones pueden coexistir y moldear el destino de los pueblos. La influencia de los cananeos en la historia bíblica es profunda y multifacética. Los cananeos, como habitantes originales de la tierra de Canaán, jugaron un papel crucial en las historias de los patriarcas, los jueces y los reyes de Israel. Su presencia y sus prácticas religiosas fueron una constante fuente de conflicto y sincretismo para los israelitas, quienes a menudo se vieron tentados por las deidades cananeas y sus rituales. Jueces 2:11-15.
El relato de la conquista de Canaán por los israelitas bajo Josué es uno de los eventos más significativos que involucran a los cananeos. Según la Biblia, Dios instruyó a los israelitas a expulsar a los cananeos y tomar posesión de la tierra prometida. Josué 1:1-6. Esta conquista no solo fue una prueba de la fe y obediencia de los israelitas, sino también una confrontación directa con las culturas y religiones de los cananeos. A lo largo del período de los jueces y los primeros reyes, la influencia cananea persistió. Los israelitas a menudo lucharon contra la tentación de adoptar las prácticas idolátricas de los cananeos, lo que llevó a numerosos episodios de apostasía y arrepentimiento. El profeta Elías, por ejemplo, se enfrentó a los profetas de Baal, una de las principales deidades cananeas, en una dramática demostración del poder de Yahvé. Primero Reyes 18, 16, 40. La influencia cananea en la historia bíblica también se manifiesta en las interacciones culturales y matrimoniales. Personajes como Rahab, la cananea que ayudó a los espías israelitas en Jericó, y Betsabé, la esposa de Urías el hitita, son ejemplos de cómo las vidas y destinos de israelitas y cananeos se entrelazaron de maneras complejas y significativas. Estas historias reflejan la realidad de una convivencia tensa pero inevitable entre pueblos con raíces comunes y destinos entrelazados. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. El impacto cultural de los cananeos en la región fue profundo y duradero. Su influencia se extendió más allá de sus fronteras inmediatas, afectando a las culturas vecinas y a las civilizaciones que los sucedieron. Los cananeos fueron innovadores en varios campos, incluyendo la arquitectura, la agricultura y la religión. Sus prácticas y creencias religiosas, aunque condenadas por los israelitas, dejaron una huella en la región y en la historia de la religión. La arquitectura cananea, con sus ciudades fortificadas y templos, influyó en las construcciones posteriores de los israelitas y otros pueblos de la región. Los restos arqueológicos de ciudades como Hazor, Megiddo y Jerusalén muestran la sofisticación y el conocimiento técnico de los cananeos en la construcción y urbanismo. Estos avances arquitectónicos facilitaron el desarrollo de ciudades duraderas y bien estructuradas. En el ámbito religioso, la influencia cananea se puede ver en la continua lucha de los israelitas contra la idolatría. Los cultos a deidades como Baal y Astarte fueron un desafío constante para la fe monoteísta de Israel. Los profetas bíblicos a menudo denunciaron estas prácticas, pero también reconocieron la atracción que ejercían sobre el pueblo. Esta lucha refleja la profunda impresión que la religión cananea dejó en la vida espiritual de la región. La agricultura y la tecnología también fueron áreas donde los cananeos sobresalieron. Introdujeron técnicas de cultivo y domesticación de animales que mejoraron la productividad y la sostenibilidad de la agricultura en la región.
Estos avances fueron adoptados y adaptados por los israelitas y otros pueblos, contribuyendo al desarrollo de economías agrícolas estables y prósperas. La influencia cananea en estos campos es un testimonio de su ingenio y capacidad para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. La adoración de deidades demoníacas por los cananeos es uno de los aspectos más controvertidos y condenados de su cultura en la narrativa bíblica. Los cananeos practicaban cultos a deidades como Baal y Moloch, que incluían rituales que los israelitas consideraban abominables. Uno de los actos más horribles mencionados en la Biblia es el sacrificio de niños a Moloch, una práctica que era severamente condenada por los profetas israelitas. Levítico 18:21, Jeremías 32:35. La adoración a Baal, el dios de la fertilidad y la tormenta, también fue una fuente de conflicto. Los israelitas, influenciados por sus vecinos cananeos, a menudo cayeron en la tentación de adorar a Baal, lo que llevó a episodios de apostasía y juicio divino. Los profetas como Elías y Jeremías lucharon intensamente contra esta idolatría, llamando al pueblo de Israel a volver a la adoración del único Dios verdadero. Primero Reyes 18:21-40, Jeremías 2:23. La influencia de estas prácticas religiosas demoníacas tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. La constante lucha contra la idolatría cananea es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, reflejando las tensiones culturales y espirituales de la época. La idolatría no solo era vista como una traición a Yahvé, sino también como una amenaza a la moralidad y cohesión social del pueblo israelita. El legado de la adoración de deidades demoníacas por los cananeos sirve como una advertencia en la narrativa bíblica sobre los peligros de desviarse de la verdadera fe. Estas prácticas, aunque poderosas y seductoras, llevaron a la decadencia y destrucción de las naciones que las adoptaron. La historia de Canaán y sus deidades demoníacas es un recordatorio de la importancia de la fidelidad a los mandamientos divinos y de las consecuencias de la idolatría. La derrota de los cananeos por los israelitas es uno de los eventos más dramáticos y significativos en la narrativa bíblica. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas emprendieron una campaña para conquistar la tierra prometida, siguiendo las instrucciones divinas. Esta campaña, descrita en el libro de Josué, involucró una serie de batallas y asedios que resultaron en la caída de varias ciudades cananeas, incluida la famosa batalla de Jericó, Josué 6:1-27. La conquista de Canaán no fue solo una serie de enfrentamientos militares, sino también un acto de obediencia a Dios. Los israelitas creían que estaban cumpliendo la promesa de Dios a Abraham de darles una tierra propia, Génesis 12:7. Cada victoria se interpretaba como una confirmación del apoyo divino y una prueba de la fe y obediencia del pueblo de Israel. Esta narrativa subraya la importancia de la fidelidad y la justicia divina en la historia de Israel. La conquista no fue completa ni inmediata. A pesar de las victorias iniciales, muchos cananeos permanecieron en la tierra y continuaron siendo una influencia significativa. La Biblia menciona repetidamente las dificultades de los israelitas para eliminar completamente la influencia cananea y la continua tentación de adoptar sus prácticas idolátricas. Jueces 1:27-36. Esta lucha prolongada refleja la complejidad de la integración y dominación cultural. La derrota de los cananeos marcó el comienzo de una nueva era para los israelitas, pero también dejó un legado de conflictos y desafíos. La tierra de Canaán, rica en historia y cultura, se convirtió en el escenario de la continua interacción y conflicto entre los israelitas y los remanentes cananeos. Esta interacción moldeó la historia y la cultura de la región, dejando una huella duradera en la narrativa bíblica y en la identidad del pueblo de Israel.
Los descendientes de Cam no se limitaron solo a África, sino que también se dispersaron por partes de Asia y Australia, llevando consigo sus culturas y tradiciones. La Biblia menciona a los hijos de Cam y sus tierras, pero la expansión de sus descendientes a otras regiones se deduce a través de estudios históricos y lingüísticos. Este movimiento migratorio reflejó la capacidad de adaptación y expansión de estos pueblos, que buscaron nuevas tierras y oportunidades. En Asia, se cree que los descendientes de Cam, a través de su hijo Put, llegaron a regiones del sur de Arabia Saudita y más allá. La interacción con otras culturas y civilizaciones en estas áreas contribuyó a un intercambio cultural y genético, enriqueciendo la diversidad de las poblaciones locales. Estos movimientos migratorios también influyeron en el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas, mejorando la sostenibilidad y productividad de las comunidades. La llegada de los descendientes de Cam a Australia es un tema de interés para muchos estudiosos. Se sugiere que algunos de los primeros habitantes de Australia, conocidos como los pueblos indígenas australianos, podrían tener conexiones genéticas con los descendientes de Cam. Esta teoría se basa en análisis genéticos y estudios de las migraciones humanas tempranas, que muestran patrones de movimiento desde África a través del sudeste asiático hasta Australia. La migración de los descendientes de Cam es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. A través de su expansión, llevaron consigo una rica herencia cultural y genética que contribuyó a la formación de nuevas civilizaciones y culturas. Este movimiento migratorio no solo enriqueció las tierras a las que llegaron, sino que también dejó una huella duradera en la historia de la humanidad, demostrando la interconexión de todas las naciones. La mezcla de pueblos en Asia y Australia es un fenómeno fascinante que muestra cómo los descendientes de Cam interactuaron y se fusionaron con otros grupos étnicos. En Asia, especialmente en el sudeste asiático, los descendientes de Cam se encontraron con los pueblos de Jafet, creando una rica diversidad cultural y genética. Esta interacción resultó en la formación de nuevas comunidades que combinaban elementos de ambas herencias, enriqueciendo la cultura y la sociedad de la región. En Australia, los pueblos indígenas muestran una diversidad genética y cultural que sugiere múltiples olas de migración y mezcla étnica. Los estudios genéticos indican que los pueblos aborígenes australianos tienen conexiones con los primeros humanos que salieron de África, incluyendo posibles descendientes de Cam. Esta mezcla de linajes ha contribuido a una rica y variada herencia cultural que se refleja en las lenguas, tradiciones y prácticas de las comunidades indígenas australianas. La fusión de culturas y linajes en estas regiones es un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad humana. Los descendientes de Cam, al mezclarse con otros grupos, no solo preservaron su herencia, sino que también la enriquecieron y transformaron. Esta mezcla étnica permitió la creación de nuevas identidades culturales que continuaron evolucionando a lo largo del tiempo, demostrando la capacidad de las comunidades humanas para integrarse y prosperar juntas. El impacto de esta mezcla de pueblos es evidente en la diversidad cultural y genética que vemos hoy en Asia y Australia. Las tradiciones, lenguas y prácticas culturales reflejan una historia de interacción y adaptación continua. La historia de la mezcla de pueblos descendientes de Cam con otros grupos subraya la importancia de la diversidad y la interconexión en la formación de las sociedades humanas y en el desarrollo de civilizaciones ricas y complejas. Los dravidianos, un grupo étnico predominante en el sur de India, también se consideran descendientes de Cam.
La historia y las tradiciones de los dravidianos sugieren una conexión con los antiguos pueblos africanos, respaldada por estudios genéticos y lingüísticos. Esta teoría refuerza la idea de que los descendientes de Cam se expandieron ampliamente, contribuyendo a la diversidad cultural y étnica en varias regiones del mundo. Los dravidianos han desarrollado una rica herencia cultural que incluye lenguas, literatura, arte y arquitectura. Las lenguas dravídicas como el tamil, el telugú y el kannada son algunas de las más antiguas y tienen una rica tradición literaria. La arquitectura dravídica, con sus templos y monumentos elaborados, es testimonio de la sofisticación y el ingenio de esta civilización. Estos logros culturales subrayan la contribución significativa de los dravidianos a la historia y cultura de India. La influencia dravídica en la historia de India es profunda. Los dravidianos han jugado un papel crucial en el desarrollo de la civilización india, desde la era prevédica hasta la época moderna. Sus contribuciones en la literatura, la filosofía, la ciencia y las artes han dejado una marca indeleble en la cultura india. La historia de los dravidianos muestra cómo los descendientes de Cam pudieron adaptarse y prosperar en nuevos entornos, dejando un legado duradero. La teoría de los dravidianos como descendientes de Cam resalta la interconexión de las civilizaciones antiguas. A través de la migración y la mezcla cultural, los descendientes de Cam influyeron en diversas regiones, enriqueciendo su patrimonio cultural. Esta historia de movimiento y adaptación refleja la capacidad humana para transformar y enriquecer nuevas tierras, contribuyendo a la diversidad y riqueza de la herencia global. La Biblia no especifica la edad exacta de Cam, uno de los hijos de Noé. Sin embargo, las genealogías bíblicas a menudo mencionan la longevidad de las figuras del Antiguo Testamento, sugiriendo que vivieron vidas notablemente largas. La longevidad de Cam se puede inferir a partir de la edad de su padre, Noé, quien vivió 950 años, Génesis 9:29, y la de su hermano Sem, quien vivió 600 años, Génesis 11:10-11. Las condiciones ambientales y el contexto histórico de la época pueden haber contribuido a estas longevas vidas. Según algunos estudiosos bíblicos, las condiciones antes del diluvio eran más propicias para la longevidad humana, con un clima más benigno y una atmósfera diferente. Estas teorías sugieren que Cam, como su padre y hermanos, pudo haber vivido varios siglos, viendo a muchas generaciones de sus descendientes. La longevidad de Cam y otros personajes bíblicos a menudo se interpreta en un contexto simbólico y teológico. Vivir muchos años no solo significa una bendición divina, sino también una oportunidad para cumplir con los propósitos y mandatos de Dios. En el caso de Cam, su larga vida habría permitido la expansión y establecimiento de sus descendientes en diversas regiones, contribuyendo al cumplimiento del mandato de repoblar la tierra. La reflexión sobre la longevidad de Cam nos invita a considerar las interpretaciones simbólicas y literales de las Escrituras. Independientemente de la duración exacta de su vida, su impacto en la historia y la cultura de sus descendientes es indiscutible. La longevidad en la Biblia sirve como un recordatorio de la conexión entre los seres humanos y lo divino, y de cómo las vidas de las figuras bíblicas están entrelazadas con los planes de Dios para la humanidad. Las genealogías bíblicas son una fuente rica de información sobre la historia y las conexiones entre los pueblos antiguos. Más allá de Cam, las genealogías en el libro de Génesis y otros textos bíblicos nos ofrecen una visión detallada de las líneas de descendencia y cómo se formaron las naciones. Génesis 10, 1-32. Estas listas no solo trazan linajes familiares, sino que también reflejan la distribución geográfica y cultural de los pueblos
después del diluvio. Explorar estas genealogías nos ayuda a entender mejor el contexto histórico y social de la época. Los nombres y las conexiones entre los descendientes de Noé proporcionan pistas sobre las migraciones y los asentamientos de los pueblos antiguos. Por ejemplo, los descendientes de Jafet se establecieron en las regiones del norte y del oeste, mientras que los de Sem se extendieron por el Medio Oriente y Asia. Los descendientes de Cam, como hemos visto, se dispersaron principalmente por África y algunas partes de Asia. Además de proporcionar un mapa de las migraciones, las genealogías bíblicas también tienen un significado teológico. Reflejan el cumplimiento de las promesas de Dios y su plan para la humanidad. Cada nombre y linaje en estas listas representa una pieza en el gran mosaico de la historia divina. En el caso de Cam y sus descendientes, sus genealogías muestran cómo se cumplieron las bendiciones y maldiciones pronunciadas por Noé y cómo se desarrollaron las naciones a partir de sus hijos. La exploración de las genealogías bíblicas más allá de Cam nos invita a apreciar la interconexión de la humanidad y la profundidad de la narrativa bíblica. Estas listas no son meros registros de nombres, sino testimonios de la interacción entre lo divino y lo humano. Nos recuerdan que cada individuo y cada nación tiene un lugar en el plan de Dios, y que la historia de la humanidad es una parte integral de la revelación bíblica. El origen de los pueblos blancos, descendientes de Jafet, ofrece un paralelo interesante al de los pueblos africanos descendientes de Cam. Según la Biblia, Jafet es uno de los 3 hijos de Noé, y sus descendientes se establecieron en las regiones del norte y oeste, extendiéndose por Europa y partes de Asia. Génesis 10, 2-5. Este linaje es fundamental para entender la diversidad étnica y cultural del mundo antiguo. Los descendientes de Jafet, como Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, son los antepasados de varias naciones europeas y asiáticas. Cada uno de estos nombres representa un grupo étnico o una tribu que se dispersó por el continente europeo, desarrollando culturas y civilizaciones distintas. La Biblia menciona a estas naciones en varias ocasiones, subrayando su importancia en la historia y sus interacciones con otros pueblos. El paralelismo entre los linajes de Jafet y Cam destaca la diversidad de la humanidad y la distribución de las naciones. Mientras que los descendientes de Cam se establecieron principalmente en África y algunas partes de Asia, los de Jafet se expandieron por Europa y el norte de Asia. Esta distribución refleja el cumplimiento del mandato divino de repoblar la tierra y la diversidad de los planes de Dios para la humanidad. La comparación entre los linajes de Jafet y Cam también resalta la importancia de la diversidad cultural y étnica en el plan divino. Cada grupo de descendientes contribuyó de manera única a la civilización y la cultura mundial. Los pueblos blancos, con sus diversas lenguas, tradiciones y logros, son un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diferentes entornos, reflejando la rica herencia de la humanidad según la narrativa bíblica. Las raíces indígenas de América, según algunos estudiosos bíblicos y teorías basadas en genealogías, podrían estar conectadas indirectamente con los descendientes de Noé. Aunque la Biblia no menciona explícitamente a los pueblos indígenas de América, las migraciones humanas tempranas desde Asia a través del estrecho de Bering sugieren un posible vínculo con los descendientes de Jafet y Cam. Estas teorías, aunque especulativas, ofrecen una perspectiva interesante sobre la diversidad étnica del continente americano. Los pueblos indígenas de América desarrollaron civilizaciones avanzadas y diversas mucho antes de la llegada de los europeos. Culturas como los mayas, los aztecas y los incas construyeron imperios impresionantes con logros notables en arquitectura, astronomía y agricultura. Estas civilizaciones reflejan una rica herencia cultural
que podría tener conexiones antiguas con las migraciones humanas descritas en las genealogías bíblicas. El estudio de las raíces indígenas de América también subraya la capacidad de los seres humanos para adaptarse a una variedad de entornos. Desde las selvas tropicales hasta los desiertos y las montañas, los pueblos indígenas desarrollaron tecnologías y prácticas culturales que les permitieron prosperar en diferentes ecosistemas. Esta diversidad de adaptaciones refleja la resiliencia y creatividad de los descendientes de Noé en su misión de repoblar la tierra. Las conexiones entre las raíces indígenas de América y las genealogías bíblicas son un recordatorio de la interconexión de la humanidad. Aunque las migraciones y los desarrollos culturales ocurrieron en diferentes tiempos y lugares, todos los pueblos comparten una herencia común en la narrativa bíblica. Esta perspectiva nos invita a apreciar la diversidad y la unidad de la humanidad, reconociendo nuestras raíces comunes y celebrando nuestras diferencias culturales. El linaje de Cam ha tenido un impacto significativo en la historia mundial, contribuyendo de manera crucial al desarrollo de varias civilizaciones y culturas. Los descendientes de Cam, incluyendo a Cush, Mizraim, Put y Canaán, establecieron algunas de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, dejando un legado que continúa resonando en la actualidad. Este impacto se refleja en los logros culturales, tecnológicos y sociales de los pueblos descendientes de Cam. Los cushitas, por ejemplo, fueron responsables del florecimiento del reino de Cush, una civilización conocida por su riqueza, comercio y logros en la metalurgia. Esta civilización tuvo una influencia duradera en la región del Alto Nilo y más allá, interactuando con Egipto y otras culturas del noreste de África. El reino de Cush es un testimonio del ingenio y la capacidad de los descendientes de Cush para crear sociedades avanzadas y prósperas. Los egipcios, descendientes de Mizraim, son famosos por sus impresionantes logros en arquitectura, escritura y ciencia. La civilización egipcia dejó una marca indeleble en la historia mundial con sus pirámides, templos y avances en diversas áreas del conocimiento. La influencia egipcia se extendió a lo largo del Mediterráneo y más allá, destacando la importancia de los descendientes de Mizraim en el desarrollo de la civilización humana. Los pueblos de Put y Canaán también contribuyeron significativamente a la historia mundial. Los libios, descendientes de Put, jugaron un papel crucial en la historia del norte de África y en las interacciones con otras civilizaciones mediterráneas. Los cananeos, a pesar de la maldición de Noé, desarrollaron una cultura rica y diversa que influyó en la historia bíblica y en la región de Canaán. El impacto del linaje de Cam es un recordatorio de la diversidad y la riqueza de las contribuciones de estos pueblos a la historia y la cultura mundial. Los pueblos africanos, descendientes de Cam, han contribuido de manera significativa a la civilización humana a través de sus logros en diversas áreas. Desde las antiguas civilizaciones de Egipto y Kush hasta las ricas culturas de África occidental y oriental, los pueblos africanos han dejado un legado duradero en la historia de la humanidad. Sus contribuciones abarcan desde avances tecnológicos y científicos hasta expresiones culturales y artísticas. La civilización egipcia es un ejemplo destacado de estas contribuciones. Los egipcios desarrollaron una de las primeras formas de escritura, los jeroglíficos, que permitieron la documentación de su historia, religión y conocimiento. También destacaron en la arquitectura con la construcción de las impresionantes pirámides y templos que aún hoy asombran al mundo. Además, sus avances en medicina, matemáticas y astronomía influyeron en otras civilizaciones antiguas y sentaron las bases para el desarrollo científico futuro. El reino de Kush, con su capital en Meroe,
es otro ejemplo de la contribución africana a la civilización humana. Los cushitas eran conocidos por su habilidad en la metalurgia, produciendo hierro de alta calidad que era valorado en todo el mundo antiguo. Además, su arte y arquitectura, reflejados en los templos y pirámides de Meroe, muestran un alto nivel de sofisticación y creatividad. La influencia de Kush se extendió a lo largo del Nilo y más allá, interactuando con Egipto y otras civilizaciones del noreste de África. Los pueblos de África Occidental, como los imperios de Ghana, Mali y Songhai, también hicieron contribuciones significativas. Estos imperios eran conocidos por su riqueza y comercio, especialmente en oro y sal. Además, destacaron en la educación y la cultura, con centros de aprendizaje como Tombuctú que atraían a estudiosos de todo el mundo islámico. Estas contribuciones reflejan la diversidad y el dinamismo de las culturas africanas y su impacto en la civilización global. La conexión entre Kush y Etiopía es una línea de tiempo histórica que destaca la continuidad y la evolución de las civilizaciones africanas. Kush, el hijo de Cam, es mencionado en la Biblia como el antepasado de los pueblos que habitaron la región de Etiopía y Sudán, Génesis 10, 6, 7. A lo largo de los siglos, esta región ha sido testigo del surgimiento de grandes civilizaciones que han dejado una marca duradera en la historia y la cultura africana. El reino de Kush, que floreció en la región del Alto Nilo, es uno de los primeros ejemplos de la civilización que surgió de los descendientes de Kush. Este reino, con su capital en Meroe, se destacó por su riqueza, comercio y logros en la metalurgia. Los cushitas interactuaron y compitieron con Egipto, adoptando y adaptando muchas de sus prácticas culturales y tecnológicas. La historia de Kush refleja una era de prosperidad y avance cultural que tuvo un impacto significativo en la región. Con el tiempo, la región de Kush se asoció cada vez más con Etiopía, especialmente durante el reino de Aksum, que surgió en el primer milenio antes de Cristo. Aksum se convirtió en uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, conocido por su comercio y su adopción temprana del cristianismo. La reina de Saba, mencionada en la Biblia, es una figura emblemática que destaca la conexión entre Etiopía y las tradiciones bíblicas. Su visita al rey Salomón, Primera Reyes 10, 1, 13, simboliza el intercambio cultural y religioso entre estas regiones. La continuidad entre Kush y Etiopía es un testimonio de la resiliencia y la adaptación de las civilizaciones africanas. A través de los siglos, los pueblos de esta región han mantenido y desarrollado una rica herencia cultural, influenciando y siendo influenciados por otras civilizaciones. La historia de Kush a Etiopía es un ejemplo de cómo las raíces ancestrales pueden evolucionar y prosperar, dejando un legado duradero en la historia mundial. El antiguo reino de Kush, situado en lo que hoy es Sudán, es un ejemplo sobresaliente de la riqueza y sofisticación de las antiguas civilizaciones africanas. Fundado por los descendientes de Kush, el reino prosperó durante siglos, destacándose por su poder económico, sus logros culturales y su influencia política en la región del Alto Nilo. Meroe, su capital, se convirtió en un centro de comercio, arte y tecnología, reflejando la grandeza de esta civilización. Uno de los aspectos más notables del reino de Kush fue su industria metalúrgica. Los kushitas eran expertos en la producción de hierro, creando herramientas y armas de alta calidad que se comercializaban ampliamente. Esta habilidad no solo fortaleció su economía, sino que también les dio una ventaja militar significativa. La producción de hierro en Meroe es uno de los logros más destacados de Kush y un testimonio de su ingenio y habilidad técnica. La cultura de Kush también se reflejó en su arquitectura y arte. Los kushitas construyeron impresionantes templos y pirámides, muchos de los cuales aún se pueden ver hoy en día.
Estos monumentos no solo eran lugares de adoración y sepultura, sino que también demostraban el poder y la sofisticación de sus constructores. Las inscripciones y relieves encontrados en estos sitios ofrecen una visión de la vida religiosa y social de los cushitas, destacando su devoción y creatividad. El comercio fue otro pilar de la riqueza de Kush. Los cushitas controlaban rutas comerciales clave que conectaban África con el Mediterráneo y el Medio Oriente. Su posición estratégica les permitió comerciar con oro, marfil, incienso y otros productos valiosos. Este comercio no solo enriqueció a Kush, sino que también facilitó el intercambio cultural y tecnológico con otras civilizaciones. La historia del reino de Kush es un recordatorio de la capacidad de los pueblos africanos para crear y sostener civilizaciones prósperas y avanzadas. Misraim, el segundo hijo de Cam, es reconocido como el antepasado del antiguo Egipto, una de las civilizaciones más influyentes y avanzadas de la historia humana. Los descendientes de Misraim poblaron la región que hoy conocemos como Egipto, desarrollando una cultura rica y sofisticada que dejó una marca indeleble en la historia mundial. Los logros de Egipto en arquitectura, escritura, ciencia y arte son un testimonio del legado de Misraim. La arquitectura egipcia es quizás el aspecto más famoso de esta civilización. Las pirámides de Giza, los templos de Karnak y Luxor y la Gran Esfinge son ejemplos impresionantes de la habilidad técnica y la visión arquitectónica de los antiguos egipcios. Estos monumentos no solo sirvieron como tumbas y lugares de culto, sino que también simbolizaron el poder y la eternidad de los faraones. La construcción de estas estructuras requirió conocimientos avanzados en matemáticas y ingeniería, destacando la sofisticación de los descendientes de Misraim. La escritura egipcia, representada principalmente por los jeroglíficos, es otro logro significativo. Los egipcios desarrollaron uno de los primeros sistemas de escritura del mundo, permitiendo la documentación de su historia, religión y administración. Los jeroglíficos eran utilizados en inscripciones monumentales y en textos más cotidianos, reflejando la importancia de la comunicación escrita en la sociedad egipcia. Este desarrollo facilitó la administración de un imperio vasto y complejo, contribuyendo a su estabilidad y prosperidad. Además de sus logros arquitectónicos y literarios, los egipcios también hicieron avances significativos en la ciencia y la medicina. Los textos médicos egipcios, como el papiro de Ebers, muestran un conocimiento detallado de anatomía, enfermedades y tratamientos médicos. Los egipcios también destacaron en astronomía, creando un calendario basado en el ciclo solar que influyó en otras culturas. La influencia de Misraim y sus descendientes en la formación de Egipto es un testimonio de la capacidad humana para innovar y avanzar, dejando un legado duradero en la historia de la civilización. Put, el tercer hijo de Cam, es reconocido como el antepasado de varias naciones africanas, incluyendo regiones como Libia y Somalia. Su nombre, que se traduce como arco, sugiere una conexión con tribus cazadoras que utilizaban arcos y flechas, destacando su habilidad en la caza y la guerra. Los descendientes de Put jugaron un papel crucial en la historia del norte y este de África, contribuyendo a la diversidad cultural y étnica de la región. Libia, uno de los territorios asociados con los descendientes de Put, es mencionada en la Biblia y en textos históricos como una región de importancia estratégica y cultural. Los libios eran conocidos por sus habilidades militares, especialmente como arqueros expertos. Su participación en conflictos y alianzas con otras civilizaciones mediterráneas subraya su relevancia en la historia antigua. Los libios también contribuyeron al comercio y al intercambio cultural en la región, enriqueciendo la diversidad del norte de África. Somalia,
Otra región vinculada a los descendientes de Put tiene una rica historia de comercio y navegación. Los somalíes, conocidos por sus habilidades marítimas, establecieron rutas comerciales que conectaban África con el Medio Oriente y el subcontinente indio. Esta interacción comercial no solo trajo riqueza a la región, sino que también facilitó el intercambio cultural y tecnológico. Las tradiciones y lenguas de Somalia reflejan una mezcla de influencias africanas, árabes e indias, subrayando la diversidad del legado de Put. El impacto de los descendientes de Put se extiende más allá de estas regiones específicas. Sus contribuciones a la historia y la cultura de África son un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de estos pueblos. La historia de Put y sus descendientes destaca la importancia de la diversidad étnica y cultural en la formación de las civilizaciones africanas. A través de sus logros y su legado, los descendientes de Put continúan influyendo en la historia y la identidad de África.